privilegio, un honor tenerle a usted aquí, siendo empoderado, siendo capacitado, siendo entrenado y lleno del Espíritu Santo para la buena obra. Casa Cielos Abiertos es el lugar que Dios determinó para que usted sea ese instrumento que Dios ha de utilizar en las próximas generaciones, en los próximos días, para conectar el cielo con la tierra. Usted lo puede creer en esta mañana. Usted lo puede creer en esta mañana. Dale ese fuerte aplauso a Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la exaltación. Él es el que vive. Amén. ¿Seguimos o paramos? Seguimos. Ok. La siguiente persona que nos va a compartir lo que Dios ha colocado en su corazón es una persona que se ha caracterizado por su disposición a servir. Diga conmigo, servir. Pero dígalo con fuerza, usted ya desayunó. Diga conmigo, se ha caracterizado por su disposición a servir. Y desde que yo tengo uso de razón, siempre ha tenido esta característica: servicio. Es una palabra que lo engloba todo. Es una palabra que lo identifica, servir. Y a medida que íbamos creciendo, le íbamos cambiando el apodo. Ya no era el servidor, sino el MacGyver, el que solucionaba todo, el que siempre tenía una solución para todo. Y es interesante porque a lo largo del tiempo jamás me imaginé poder tener el orgullo de poderle presentar y a su vez ser su pastor. La honra que he recibido de este hombre me ha edificado, y sé que la palabra que Dios trae a través de él nos edificará, nos fortalecerá y trascenderá en nuestras vidas. Recibamos con un fuerte aplauso a Jairo Espinosa. Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos. Miren lo interesante de toda esta experiencia, lo que decía mi hermano José Manuel. Es Dios el que se encarga de hacer todas las cosas y de encajarlas. Y lo estamos viendo, ¿sí? Porque el tema que traigo en esta mañana, que Dios me regaló para que hoy habláramos aquí, es un tema que en los días que el Señor, que el pastor Jair nos llamó y nos dijo: mire, órenle al Señor para que Dios les dé la palabra. Solamente le vamos a dar el título y ya Dios hablará a ustedes. Dios me habló y era un mensaje de mucha urgencia. Era un mensaje de mucha urgencia. Yo lo escuché, digamos, tuve una referencia, di esa referencia y dije: oye, está interesante, pero bueno, lo dejé ahí guardado. Y Dios me siguió hablando, me siguió hablando, me siguió hablando. Y dije: no, Señor, bueno, está bien, tú quieres que hablemos de eso, pues lo vamos a hacer. Y de verdad que tiene que ver con el servicio, sin pensar, ¿sí? Sin pensar, tiene que ver con el servicio, tiene que ver con el Cristo glorificado. Así se titula esto: el Cristo glorificado. ¿Listo? Y vamos a empezar a mirar una situación, y es cómo vemos nosotros nuestro servicio dentro de la iglesia, o cómo nos vemos nosotros dentro de la iglesia como cristianos. Porque a veces ese es el problema. Servimos, estamos, pero a veces no somos, a veces no hacemos. Y algo que me ha venido
Dios hablando en estos últimos días es acerca de que tenemos que tener de todo. O sea, no es solamente el estar, no es solamente el hacer, sino el ser. El ser de verdad del cuerpo de Cristo, que porra por nuestro interior ríos de agua viva. Recordamos hace un año que estábamos en el otro encuentro, ¿cierto? Y el Señor nos hablaba de que de nuestro interior corrieran ríos de agua viva, ¿cierto? Y para eso quiero que estemos mirando, vamos a trabajar dos charlas. Vamos a trabajar dos charlas. En la primera charla vamos a mirar un trasfondo y luego pues vamos a complementarla. ¿Listo? Entonces vamos primero que todo a hablar acerca del apóstol Pablo. Del apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? ¿Quién fue el apóstol Pablo? ¿Ah? Vamos a participar, tranquilos, no se preocupen. ¿Me graban esa a mí? No, a ustedes no, entonces no hay problema. ¿Ah? El perseguidor de la iglesia. Ese era Pablo, un perseguidor del evangelio, ¿cierto? ¿Qué más era Pablo? Era un hombre que guardaba la ley, ¿cierto? Guardaba la ley y todo lo que tenía que ver con guardar los ritos y todo lo de la tradición judía, ¿cierto? Un fariseo de los puros finos, ¿cierto? Fariseo de los puros consagrados, ¿cierto? ¿Y qué pasó con este señor Pablo? ¿Qué pasó? Un día que iba a perseguir a los cristianos, unos dicen que lo derribó del caballo, otros que no lo derribó del caballo, otros, bueno, eso es una polémica en eso. Lo que hizo fue que dice que cayó al piso, ¿cierto? Y vino ¿quién? Jesús, y le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Cierto? Le dijo Jesús. ¿Quién realizó el llamamiento de Pablo de ser perseguidor a ser servidor y defensor del evangelio? ¿Quién lo hizo? Jesús mismo, ¿cierto? Jesús mismo. Jesús mismo fue el que hizo ese llamamiento. ¿Y qué es lo interesante de nuestro amigo Pablo? Que como decía nuestro hermano José Manuel, que pasó por el Instituto Bíblico, yo también pasé por el Instituto Bíblico, la pastora Marina, la pastora Sara, el pastor Yair, todo eso se lo debemos ¿a quién? Se lo debemos a nuestro amigo Pablo, quien creó la doctrina cristiana, ¿sí? Quien creó la doctrina cristiana y sentó las bases de la teología cristiana. Pablo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. No era cualquier, ¿cierto? Cualquier persona. Era un escritor. Escribió el libro de Romanos, escribió el Primera y Segunda de Corintios, escribió Gálatas, escribió Efesios, escribió Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. O sea, prácticamente todo el ¿qué? El Nuevo Testamento. O sea, los 4 evangelios y de ahí para adelante todos los otros fueron escritos por el apóstol Pablo. También hay pues las epístolas de Pedro y unas epístolas por ahí de Juan, ¿cierto? Pero nuestro amigo Pablo escribió 13 de las epístolas que encontramos ahí. Pablo tuvo la revelación de estar en el tercer cielo, por si de pronto alguien duda, ¿cierto? Nuestro amigo fue y estuvo en el tercer cielo. ¿Listo? Entonces Pablo tuvo la revelación de estar en el tercer cielo y oír cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Y eso lo dice 2 de Corintios 12:4.
Pablo dice, en el cuerpo no lo sé, en el espíritu no lo sé. Lo que sí les puedo decir es que el tal hombre estuvo delante de Dios y escuchó palabras que son imposibles, ¿sí? Imposibles de expresar para los seres humanos. Entonces, esa experiencia la tuvo nuestro amigo Pablo. Pablo nos habla del más grande misterio y es encontrar cuál es la verdadera relación que hay entre Cristo y la iglesia. ¿Por qué? Porque antes de esto, pues hubo una relación entre Dios y el hombre que fue personal, fue familiar y fue con una nación. ¿Por qué fue personal? Con Adán y Eva. Dios tuvo una relación de cercanía con Adán y Eva allí en el Edén. Fue familiar porque Dios escogió la familia de Abraham para bendecir todas las generaciones. Y fue una relación con una nación que fue el pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento también hay una nueva relación, y es que Jesús murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Esa es una relación personal, cada uno de nosotros. Una relación en la que nosotros nos acercamos a la cruz para recibir perdón de pecados. Pero también encontramos que hubo una relación de nación, porque Dios nos ha injertado en el árbol de Israel, ¿cierto? Nosotros podemos decir que somos la nueva generación injertados en ese árbol, y esa es la nación de Israel. Muchos dicen que la nación de Israel ya desapareció, que eso ya no tenemos que hablar de eso, y mentiras. Es más, Jesús nos dice que debemos orar por la paz ¿de quién? De Jerusalén. En Salmos nos dice David que debemos orar por la paz de Jerusalén. Y hay una relación familiar, y esa relación familiar, pues vamos a mirarla comparándola con la relación que tuvo. Bueno, no, antes de eso vamos a mirar lo que dice Apocalipsis capítulo 2 y 3. Y allí en ese nos habla acerca del mensaje a las 7 iglesias. La sexta iglesia es un mensaje a la iglesia de Filadelfia, que significa amor fraternal o amor filial o amor entre hermanos. Esta iglesia representa la relación actual entre Cristo y la iglesia, donde buscamos a Dios como Padre, ¿cierto? Buscando la paternidad de Dios, y donde somos todos hermanos de Jesucristo, y la iglesia una gran familia, donde todos nos llamamos hermanos. Pero ahí mismo, si vemos esa es la sexta iglesia, debe venir una séptima iglesia. Y esta última iglesia, la última versión de la iglesia de los últimos tiempos, es donde Jesús tiene una relación correcta con la iglesia, y es la de esposos. Por eso vamos a mirar cómo en esta clase nos enseña a través de la vida de Abraham y Sara cómo debe de cambiar esa relación. Porque tenemos un problema, y es que hay una relación entre Abraham y Sara que no era la correcta, y es la misma relación que nosotros tenemos ahorita entre Cristo y la iglesia, y esa debe de cambiar. En Génesis capítulo 20, nuestro amigo Abraham dice lo siguiente: y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí,
muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con su marido. ¿Y sería que Abraham estaba diciendo alguna mentira? No, Abraham sí era medio hermano de Sara, ¿sí? Porque Abraham, si usted lee en la Biblia, más adelante dice que Sara era hija de su padre, mas no de su madre. Ellos eran medios hermanos. Entonces, ¿qué hizo nuestro amigo Abraham? Dijo, como yo tengo miedo, ¿cierto? Como yo tengo miedo de que hablen de pronto de mí y me quiten a mi esposa, entonces vamos a decir que tú eres mi hermana. Y entonces lo hicieron de esa manera, y el rey Abimelech, que era el rey de Gerar, envió y tomó a Sara como esposa. Dijo, es su hermana, pues venga para acá, cuñado, y listo. Y entonces Dios se le apareció y le dijo, no, señor, eso no es así nomás, ¿sí? Eso no es así nomás. Y entonces ahí se restableció esa relación de Abraham y Sara como hermanos, y pasó a una relación de Abraham y Sara como esposos. Y como consecuencia de esa relación, entonces ya Dios los bendijo, los prosperó. Dice que Abimelech les dio posesiones, les dio cosas, los bendijo, ¿cierto? Después les dijo, ¿sabe qué? Apártense de nosotros porque usted se ha hecho muy poderoso y yo no quiero que usted se lleve todas las cosas de aquí, entonces mejor vaya buscando un caminito. Y además Dios le cumplió la promesa a nuestro amigo Abraham y tuvo a Isaac. En Efesios 5:32, el apóstol Pablo nos dice acerca de ese gran misterio. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así como Sara fue promovida de ser hermana a esposa para que pueda venir el hijo prometido, la iglesia debe pasar de ser una iglesia hermana en Cristo, y donde Dios es nuestro Padre, que es la representación de la iglesia de Filadelfia, a una iglesia donde Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa del Cordero. Por esto Pablo nos dice que si descubrimos este misterio, entonces nosotros podremos entender cuál es el fin primordial de la iglesia. Por eso ese enigma nos lo explica Pablo en Efesios 5, del versículo 30 en adelante. Grande es este misterio, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Dónde nos habla también acerca de esto la Biblia? ¿Cuándo qué? Cuando Adán y Eva. La relación última de la iglesia con Cristo es de esposos. Cuando nosotros nos preparemos como la iglesia sin manchas, como la novia sin manchas y sin arruga, y nos presentemos ante el novio, ahí vendrá el tiempo final. Amén. Bueno, Pablo comienza desarrollando el tema en 1 de Corintios 12:27 y nos dice lo siguiente: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno
en particular. ¿Cuál es la primera característica del cuerpo de Cristo? Estar unidos siendo diferentes. Las religiones buscan que seamos todos uniformes, y han visto que todas las religiones buscan que todos sean uniformes. Usted mira a los taoístas, por ejemplo, a los que practican todas esas culturas orientales, y todos son rapados y todos tienen todos se parecen, ¿sí? Usted no los diferencia. Las religiones buscan la uniformidad, todos sean igualiticos, ¿cierto? Dios busca la unidad en la diversidad. Eso lo vi una vez que fui a la iglesia donde asistía mi esposa, y ese era un lema que ellos tenían, ¿sí? Ser unidos en la diversidad, ¿sí? Porque todos somos diferentes. Lo segundo es que la relación de nosotros con el cuerpo de Cristo es individual y personal. Nadie lo puede hacer por mí. Nadie lo puede hacer por mí. Algo que Pablo nos quiere enseñar hoy, que quiero que lo practiquemos y que lo revisemos, es acerca de lo que Pablo habló en 1 Corintios 11:27, acerca de la cena del Señor. Allí en la cena del Señor nos dice Pablo, en el verso 27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Nosotros cada mes, cuando venimos a tomar la Santa Cena, y el pastor lee estos versículos, uno dice: bueno, y esto de discernir el cuerpo del Señor, ¿qué será? Y llevamos muchísimos años en esta situación. Y hoy quiero que hablemos acerca de eso. ¿Qué es discernir el cuerpo de Cristo? Es revisar si realmente estoy injertado y funcionando dentro del cuerpo de Cristo, o solamente lo estoy acompañando. Porque ¿saben qué es lo grave? Estar en la iglesia, pero no ser de la iglesia. Estar con el cuerpo, pero no ser parte del cuerpo. El apóstol Pablo nos dice que las personas que no disciernen el cuerpo de Cristo corren un peligro de muerte espiritual, el cual es el resultado que no vayan a resucitar en el día postrero. O sea, el resultado de no discernir correctamente el cuerpo de Cristo, entramos en una muerte espiritual, y eso hace que no vayamos a resucitar en el día postrero. ¿Por qué decimos esto? Porque en Romanos 8:11 Pablo nos dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Lo que hace que resucitemos es el Espíritu Santo. El que vivificó de los muertos a Cristo Jesús fue el Espíritu Santo, y el que vivificará nuestros cuerpos es también el Espíritu Santo de Dios. Quiero que miremos una historia que hay en la Biblia que nos puede aclarar esto que estamos hablando, y es la historia de la resurrección de Jesucristo contada por el apóstol, por el evangelista Juan en el capítulo 20, y dice lo siguiente:
Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, aunque el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Cuando se acercó para mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, pero el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Estaba Jesús en el sepulcro cuando pasó esta escena? No, ¿cierto? Porque Jesús ya había ¿qué? Resucitado. ¿Qué quedó en el sepulcro? La ropa, ¿cierto? La ropa, el sudario y el lienzo, los lienzos con que lo habían tapado, quedaron allí enrollados, dobladitos y puestos allí al lado del sepulcro. ¿Y saben qué es lo interesante de todo esto? Que debemos aprender a discernir el cuerpo de Cristo. Y tenemos que aprender a discernir cuál es la diferencia entre el cuerpo de Cristo y la ropa. No es el hecho de ir a todas las actividades de la iglesia que te garantiza que vas a resucitar. Es el estar lleno del Espíritu Santo quien te va a resucitar. Lo leímos en el anterior versículo. En resumidas cuentas, la ropa no resucita. Y no sirve de nada el estar en el cuerpo sin ser cuerpo. La ropa es excelente. Sin ropa no podemos vivir, olvídese, eso sí, ¿cierto? Imagínese el cuerpo de Cristo. Alguien puede ser ropa, pero no ser cuerpo. Y eso no es lo que necesitamos en el cuerpo de Cristo. La ropa va para todos lados. Yo me voy para allá, la ropa me sigue. Voy para el otro lado y la ropa me acompaña. Cuando Jesús resucitó, se fue el cuerpo, quedó la ropa. ¿Y cuál es el peligro? El peligro es que si nosotros estamos con el cuerpo, pero no somos del cuerpo de Cristo, el día que vamos a resucitar, se irá el cuerpo y se quedará la ropa. Y entonces ahí es donde podemos nosotros empezar a decir: ay, Señor, por favor, la siguiente. Ay, Señor, me quedé. ¿Por qué? Porque estábamos con el cuerpo, lo acompañábamos para donde decía el cuerpo, allá íbamos. Pero no resucitamos. Porque no estaba dentro de nosotros el Espíritu Santo. Porque no habitaba dentro de nosotros su poder. La ropa nos puede acompañar, pero no se irá con nosotros cuando resucitemos. Y así va a ser en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Todos los que sean ropa se quedarán. Uy, no, era que servía, ayudaba, pero no era del cuerpo de Cristo. No va a resucitar. La ropa no va a resucitar. Hay otro nivel descrito por el mismo Señor Jesús en Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y saben qué nivel es ese? Los accesorios. ¿Sí? Los accesorios. La siguiente, por favor. Todos esos accesorios son muy útiles. Imagínense un reloj, el celular, la cartera. Todos esos accesorios son muy necesarios y nos facilitan la vida. Hoy en día, mire, esto
Es medio cerebro de nosotros andando en el bolsillo. Ahora lo ponemos aquí en un lado, ¿cierto? Pero tampoco van a resucitar. Si a Jesús le hubieran puesto las sandalias, el cinturón, eso también había estado ahí al lado y lo hubieran dicho aquí en la Biblia, ¿sí? El cinturón de Jesús, las sandalias de Jesús, eso tampoco va a resucitar. Eso se va a quedar. Los accesorios son cosas muy útiles, ¿sí? Son elementos demasiado útiles. Los accesorios nos prestan un servicio, sirven para algo, pero no van a resucitar. Sirven. Entonces tenemos ya dos cosas bien interesantes. No podemos ser ni ropa y no podemos ser accesorios. Tenemos que ser del cuerpo de Cristo. Del cuerpo. No podemos ser simplemente o ropa o accesorios. Porque si somos ropa o accesorios no vamos a resucitar. Solo resucitó el cuerpo de Cristo. Por eso, algo que es bien importante que entendamos en la mañana de hoy es que Dios quiere hablarnos a nuestros corazones. Dios quiere motivarnos a que seamos del cuerpo de Cristo. Y necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque si solo somos ropa, eso quiere decir que estamos con el cuerpo, pero no somos del cuerpo. Si hacemos, como pasa con los accesorios, hacemos parte, le damos lustre, pero tampoco nos vamos a ir. Si somos cualquiera de estos dos grupos, le cuento que el pastor Yair puede entregarnos las llaves de la iglesia y el día que venga el Señor por la iglesia, el pastor Yair le va a decir a esa persona: yo le pido el favor que cuando venga a la iglesia revise que todo esté bien. Si nos llegamos a ir un domingo por la mañana, usted se encarga de cerrar la iglesia, ¿cierto? De poner todo en orden. Y espere la gran tribulación porque no hay más, ¿cierto? Entonces a uno que sea ropa o que sea accesorios le pueden dejar la llave. ¿Entendido, pastor Yair? Ahí podemos. Pero no es la idea y no es la intención de lo que nosotros vamos a buscar. Necesitamos que Jesús sea el que more en nuestros corazones a través de esa palabra. El resumen de esta charla es que el problema del cristiano es estar con el cuerpo sin ser del cuerpo de Cristo, o hacer sin ser del cuerpo de Cristo. Un anillo de diamantes puede ser muy valioso. ¿Cuánto no cuesta un anillo? ¿Sí? Pero sigue siendo un accesorio. Muy costoso, muy valioso, pero no va a resucitar. En cambio, pensemos por un momento en la uña o pensemos en el dedo, ¿cierto? En el dedo meñique del pie izquierdo o derecho. ¿Hace algo en el cuerpo? ¿Usted sí se ha puesto a pensar qué hace el dedo meñique? Nada, no lo ha pensado. Busca las puertas, ¿cierto? Busca dónde tropezarse, los muros, ¿cierto? Eso es experto, ¿sí? Por eso lo llaman el dedo del juicio, ¿no? Porque eso sí, después que usted se pega en el dedo pequeñito, eso es mucho dolor. Con todo y lo feito que es el dedito, ¿cierto? Ese sí va a resucitar. Así sea el dedo meñique del pie, que no vemos que tenga mucho valor, ese sí va a resucitar. Por eso es que tenemos que entender que debemos de ser parte del cuerpo de Cristo. No solamente es el estar
y el hacer, sino que necesitamos ser. Y para ser necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Es muy urgente el llamado que Dios nos está haciendo a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Es urgente. En ninguna otra época de la historia ha habido tanta urgencia de vivir en el Espíritu como en esta época. Porque como estaba hablando el hermano José Manuel, las redes sociales, la televisión, nos quieren distraer, como lo decía ayer el pastor Yair, nos quieren distraer. El enemigo a través de tantas cosas nos está distrayendo y nos está mostrando un evangelio chévere, bonito. Usted participa, usted puede ser ropa, usted puede ser accesorio de la iglesia. Y no se afane, eso no se afane, que eso Jesús no va a venir tan pronto. Además, Dios sabe que usted está haciendo cosas para Él. Que usted pues sí, es un bonito anillo de diamante ahí en la mano, ¿cierto? Chévere, lo presentamos, lo mostramos. Pero la esencia se está perdiendo. Necesitamos volver a la esencia, que es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y yo les invito a colocarse de pie y le vamos a decir al Señor hoy eso.